en un instante, ¿verdad? Y sabemos que podemos decir, bueno, hermano, pues cómo eran esas cosas, ¿verdad? Bueno, era una forma en la cual, ¿qué hacían? ¿Qué las hacían hacer los demonios? La seguridad no lo tenemos libros que hablan en cuestión de cómo se maltrataban, cómo hacían cosas, en fin, cada uno era diferente, ¿verdad? Pero sabemos que no era por voluntad propia que hacían las cosas, sino porque eran llevadas por estos espíritus inmundos y hacían tantas cosas que eran incorrectas, ¿verdad? Delante de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuánto estaría esperando ese momento María Magdalena? Tampoco sabemos cuánto tiempo estaría esperando ella, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duraría con los 7 demonios? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que era algo incómodo. Entonces, vemos nosotros algo muy importante, que después de que ella fue sanada, después de que ella fue liberada de estos demonios, la decisión que tomó esta mujer marcó un gran ejemplo a seguir en el reino de Dios. Marcó un gran ejemplo a seguir en el reino de Dios. Y es importante, porque de todas, ¿verdad? Viene a formar parte esta mujer y notemos ¿por qué? Bueno, porque ella entendió lo que dice allí Lucas 9:23. ¿Qué dice Lucas 9, versículo 23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigue. Noten ustedes, ¿creen ustedes que María Magdalena tomaba su cruz cada día? Es interesante, ¿verdad? Cómo ella decidió, desde ese momento que fue sanada, decidió tomar su cruz cada día, todos los días. No había día que ella no dijera, no le voy a dar gracias a Dios, ¿verdad? Todos los días ella trataba y luchaba y hacía todo lo posible en su parte para mostrar su agradecimiento a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y es importante. ¿Cuántas cosas no estaban pendientes por causa de los 7 demonios que se habían apoderado de ella? ¿Qué edad tendría María Magdalena? Vamos a decir que tendría unos 30 años. Vamos a decir, no suponer, no sabemos, ¿verdad? Vamos a decir que tenía 30 años. ¿Cuándo le vinieron esos demonios? Vamos a decir, cuando ella tenía 25 años. Ponen todas las cosas que dejó pendientes en su vida. Y luego en el momento que es sanada, en lugar de decir, ¿sabes qué? Voy para allá porque me quedé a medias en este aspecto, ¿verdad que sí? Ya que ahora sí ya soy liberada, ya que soy libre, ya que me voy a regresar y voy a hacer lo que faltó de hacer que no terminé. Pero ella dice, no. Ella decidió mejor, ¿sabes qué? Aquello no es importante. Lo importante es mostrar mi gratitud. Mostrar mi gratitud a Dios. Gracias a Dios vino a formar parte del Evangelio de Cristo. Imagínense. ¿Cómo es que ella vino a formar parte del Evangelio de Cristo? ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos que ella vino a formar parte, ¿por qué? Porque donde sea que andaba Jesús, ella allí estaba. Donde sea que andaba Jesús trabajando, ella andaba allí mostrando su gratitud al lado de Jesús, caminando con Jesús, viviendo, sirviendo y haciendo todo lo posible, ¿verdad? Para ella mostrar su gratitud a Dios. Cerca de Jesús. ¿Cuántos de ustedes no quisieran haber estado cerca de Jesús? Yo imagino que todas, ¿verdad? Y muchas mujeres estaban cerca de Jesús. Y porque siempre hablamos como que nomás los 12 discípulos estaban ahí con él, pero en realidad era mucha gente, ¿verdad? Que estaban siempre alrededor de Jesús. Era muy estimado Jesús, entre ellos eran las mujeres también. Y María Magdalena viene a marcar eso entre nosotros, a decirnos, ¿verdad? Cómo ella dedicó su tiempo, ¿verdad? Apoyando el ministerio de Cristo desde el momento que Jesús la sanó. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que ella estuvo siempre? Bueno, fíjense, en Mateo capítulo 27, versículo 56. 3 textos bien importantes. Mateo capítulo 27, versículo 56. ¿Qué dice allí? Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Noten ustedes. Vamos a leer el 55 también, perdón. 55 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús, ¿desde dónde? ¿Haciendo qué? Sirviendo. Mostrando su gratitud, ¿se fijan? Y ella era una de ellas. ¿Se fijan? No era la única, pero era una de ellas que decidió servir a Jesús en todos los aspectos. Noten ahora, el mismo pasaje
similar en Marcos capítulo 15, versículo 40. Marcos capítulo 15, versículo 40, vuelve a relatar el servicio de Dios a través de esta mujer. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y José y Salomé. Noten ustedes, estaban cerca allí. ¿Cuándo? Desde el primer momento que Dios la sanó, ella estuvo allí hasta el último momento con Jesús, ¿se fijan? Y no descansó ella en mostrar su gratitud a Dios. Y es bien interesante cómo ella constantemente, María Magdalena estaba siempre siendo agradecida. Y a veces que usted se puede preguntar, ¿cómo le puedo agradecer a Dios? ¿Verdad? Lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo podría yo agradecerle a Dios? María Magdalena es ese ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo tan hermoso de podernos ayudar en ese aspecto. ¿Quieres decir algo más, bueno? No, pero siempre he pensado en esto, hermano. ¿Quién era Herodes? Y Chuza era intendente de Herodes. Sí. ¿Cuántos problemas no tendría esta mujer? Porque ella dice que servía con sus bienes Sí. a Jesús. Exactamente. Herodes era era una persona dominante, ¿no? Sí, que no quería el ministerio de los judíos, pero aún así vemos nosotros que hubo personas que estuvieron cerca de Dios, ¿verdad? No importando la posición. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 25, ¿verdad? Juan 19, versículo 25, dice, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Oye? ¿Hasta dónde estaba María? ¿Hasta dónde le sirvió María? Hasta el último instante, ¿verdad? Hasta el último instante, por eso mencionaba yo, ella pudo apoyar el ministerio de Cristo. Fue parte del Evangelio de Cristo, fue parte, en ese aspecto me refiero, que ella, donde sea que Jesús andaba, ella estaba allí, ¿verdad? Y qué hermoso poder decir, oye, soy parte del Evangelio de Cristo, soy parte de ello, ¿verdad? Y es importante mostrarnos de esa manera. María Magdalena mostró su gratitud cada oportunidad que recibió delante de Dios. Ella no esperó que alguien viniera y le dijera, María, vente, vamos para allá. Ella no esperó, ¿verdad? Ella dijo, desde aquí en adelante voy a mostrar mi gratitud sirviendo, ¿verdad? A Jesús por lo que Él ha hecho por mí. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo puedo servir a Jesús en este tiempo? Usted sabe cómo puede servir a Jesús, ¿verdad? Usted sabe cómo hay muchas áreas de trabajo, hay muchas áreas de servir a Jesús, hay muchas áreas de poder formar parte de ese servicio. Entonces es importante ver ese ejemplo que María Magdalena deja. ¿Por qué fue exitosa María Magdalena? Bueno, simplemente porque prefirió vivir su gratitud sirviendo con otras mujeres en el ministerio de Cristo. No, prefirió unirse con otras mujeres a trabajar juntas. ¿Se fijan? ¿Cómo puede mostrar su servicio a Dios, su gratitud? Uniéndose a otras mujeres que tienen el mismo pensar de qué? De servir, ¿verdad? De trabajar. ¿Habría algunas que no quisieron unirse? Sí. ¿Habría algunas que no supieron agradecer a Cristo de esa manera? También. Pero ella decidió, ¿verdad? Unirse a aquellas que quería mostrar esa gratitud. Trabajar delante de Dios y echarle muchas ganas, ¿verdad? Es importante, necesario, formando parte de la obra de Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Se enfocó en estar cerca de Jesús y mostrar su gratitud en diferentes maneras. Lucas capítulo 8, como decía el hermano, ¿verdad? 8 versículo 4. Allí vemos nosotros que no nada más la mujer de la intendente de Herodes, sino que todas las mujeres que habían sido sanadas, y ellas, ¿verdad? Las que tenían las posibilidades, ¿qué hacían? Ayudaban ¿con qué? Con sus bienes, ¿verdad? Ayudaban con sus bienes. ¿Qué cosas tendría María Magdalena? ¿Qué cosas que las voy a vender y se las voy a traer al servicio a Dios? ¿Verdad? ¿Qué cosas tendrían ellas de valor que dijeron, eso ya no importa? ¿Se fijan? Vamos a darle a Dios. Vamos a seguir a Cristo. No que no eran necesarias, sí eran necesarias. Pero ella se dio cuenta que lo más importante, ¿se acuerdan de aquella mujer que fue y dio sus 2 monedas? ¿Cómo lo vio Jesús? Con agrado, ¿verdad que sí? ¿Sabía esta mujer que iba a comer el siguiente día o tal vez en la tarde? Lo único que sabía ella que lo estaba haciendo de corazón.
y que sabía que tenía la seguridad de ¿qué? De que Dios iba a proveer lo que ella necesitaba. ¿Sí? Y gracias a su gran esfuerzo y su voluntad, ¿quién estaba poniendo atención? Jesús. ¿Se fijan? Es interesante, ¿verdad? La persona que valía la pena que estuviera poniendo atención era Jesús. ¿Verdad? Vio el corazón de esta mujer y dijo, debemos de ser así. Ejemplos perfectos. ¿Cuántas hermanas no ha conocido usted que no tienen trabajo? No tienen sostén monetario, ¿verdad? Y aún así, en veces, dan más que uno, ¿verdad que sí? Dan más que uno, la verdad. Y da vergüenza decirlo, pero eso sucede. Y se queda uno, ¿por qué? ¿Por qué dan más que uno si ellas no tienen salud, no tienen trabajo, no tienen ingreso? Y las mira uno, vámonos. Se da cuenta uno, ¿verdad? Yo mucho tiempo estuve encargado de la ofrenda, ¿verdad? Y mirábamos y decía, oye, ¿verdad? Y se queda uno sorprendido a veces de algunas hermanas que si uno, debería uno estarles dando, ¿verdad? Y son hermanos que nos dan un gran ejemplo a nosotros. No tienen miedo servir al Señor, no tienen miedo mostrar, ¿verdad? Como María Magdalena, ese gran servicio como estas mujeres, enseñarle a Dios, ¿verdad? Que están agradecidas por tantas cosas que Dios ha hecho con ellos, al igual que los apóstoles, noten ustedes, al igual que los apóstoles, ella fue testigo de la palabra de Dios en su vida. Muchas veces mencionamos a los apóstoles, ¿verdad? Pero María Magdalena ahí está siempre. Siempre escuchando las palabras de Jesús. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice allí? Juan capítulo 8, versículo 32. Dice Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Noten ustedes, su vida no solamente fue liberada de los 7 demonios que la atormentaban, sino que fue libertada de sus pecados al ser obedientes al consejo. Ella realmente conoció lo que era realmente libertad. ¿Se fijan? Ella fue liberada de los 7 demonios y había dicho, esto está bien. Pero al estar junto a los apóstoles, escuchando las palabras de Cristo y formando parte de aquellos que obedecían la voluntad de Dios, ella realmente conoció lo que significa ser libre. La libertad que debemos de tener, ¿verdad? La libertad de ser, ¿qué? Libres de pecado, libres de toda inmundicia, no solamente física, sino también espiritual. Hermoso, ¿verdad? Por eso Pablo decía, por eso no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Ella no se avergonzaba de conocer a Jesús. Ella no se avergonzaba de estar cerca de Jesús. Ella no se avergonzaba de demostrar su gratitud constantemente, ¿verdad? A Jesús. Es importante ver todo esto y analizarlo. Ella fue una de las pocas mujeres que mostraron gratitud en el entierro de Jesús. Una de las pocas mujeres. No solamente vio a Jesús morir, sino que también, ¿qué? Estuvo allí en el momento que enterraron a Jesús. Notemos ahí Mateo 27, 61. Ella quería servir hasta el último instante, ¿verdad? 27, capítulo 27 de Mateo, versículo 61, 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Recuerdan? Fue este hombre, le pidió el cuerpo a Pilato, lo trajo, y mientras lo estaban poniendo, ahí estaba María Magdalena. ¿Qué estaría haciendo? A lo mejor ayudando a limpiarlo, a lo mejor ayudando a cubrirlo, muchas cosas, ¿se fijan? Limpiando tal vez la tumba, ¿verdad? Barriendo, acomodando, haciendo algo, no sé, ¿verdad? Pero ella quería mostrar su gratitud aún hasta ese punto, ¿se fijan? Al estar hasta el último instante con Jesús. Y es interesante, ¿verdad? Marcos capítulo 15, versículo 47, el mismo versículo, ¿verdad? Que viene por Mateo, y dice lo mismo, ¿verdad? Marcos capítulo 15, versículo 47, dice, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde le ponían. Ella quería asegurarse dónde iba a descansar el cuerpo de Cristo. Ella escuchaba todas las lecciones de Cristo, ¿verdad? Y escuchaba constantemente todo lo que Cristo decía. Poder ser testigo del lugar donde iban a poner el cuerpo de Jesús. ¿Por qué creen ustedes que necesitaba saber dónde iban a poner a Jesús?
¿Por qué creen ustedes? Está cerca de él, ir a hacer oración, Imagínense, seguir sirviéndole, ¿verdad? Seguir sirviéndole aún en la tumba. ¿Se fijan? Es saber dónde está. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a leer Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. ¿Cómo lo sabemos? Porque su gratitud no se detendría simplemente porque Cristo estaba muerto. ¿Se fijan? Ella sabía algo muy importante, no lo entendía, pero ella quería mostrar su gratitud constantemente a Dios por lo que había hecho con ella. Y vemos ahí en Juan capítulo 20, noten ustedes cómo va elaborando la historia el escritor. Desde el versículo 11 dice así: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Se fijan? Estaba llorando. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, dice, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué creen que lloraba María? Por muchas cosas, ¿verdad? Dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Digan, estaba triste diciendo, ahora ¿cómo le voy a servir? ¿Dónde se lo llevaron? ¿Cómo voy a seguir haciendo mi servicio? ¿Cómo voy a seguir mostrando mi gratitud? Quería saber dónde estaba Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dice, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Imagínense, cuando ya Jesús le dice María, me imagino que ya Dios le dio el razonamiento a saber que era Jesús, ¿verdad? Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir, maestro, ¿cómo reconocer la voz de Jesús? Qué gran bendición, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no me toques, no me toques. ¿Qué haría María? Se ha de haber ido, ¿verdad?, sobre Jesús para abrazarlo, ¿verdad? Para contenta por ver a Jesús nuevamente de pie. Dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a Dios y a vuestro Dios. Noten ustedes, qué gran bendición, ¿verdad?, de esta mujer. Mostrar esa gratitud, mostrar ese servicio y saber que no iba a parar aún no estando Jesús. Ella quería seguir. Ella puede haber dicho, bueno, pues ya mataron a Jesús, ya me voy, ¿verdad? Como hicieron los apóstoles, cada quien para sus casas, ¿verdad? Cada quien para sus lados. No, ella estaba atenta, ¿verdad? No despegándose de la batalla, al contrario, acercándose más a las cosas de Dios, buscando más estar cerca de Jesús. Seguía Dios obrando en ella, gracias a su esfuerzo en mostrar su gratitud a Cristo. Qué gran privilegio de esta mujer, ¿verdad que sí? Fue la primera que vio a Jesús con vida, resucitado. Wow. Y podemos decir, no, pues, no es tan privilegioso eso, ¿no? Sí, es un privilegio. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque estaba atenta. Quiere decir que cuando usted se enfoca en mostrar gratitud a Dios, va a haber grandes bendiciones en su vida. Bastantes bendiciones que usted va a poder experimentar, tal vez a solas, pero van a ser grandes. Van a marcar grandes cosas alrededor suyo. Entonces es importante ver estas cosas, ¿verdad? Su fe fue confirmada, porque ya fue donde entendió ella también, dijo, esto se refiere a Jesús, cuando nos decía, ¿verdad? Voy a tener que estar 3 días, pero voy a resucitar. Ella pudo entender, ¿se fijan? Entender estas cosas, y su acción de gracia fue bendecida, ser la primera persona que miró a Cristo resucitado. ¿Qué más bendición esperaba recibir una persona hasta el día de hoy? ¿Qué más bendición? No quisiera ser usted la primera persona en ver a Cristo venir. Yo sí, ¿verdad? Pero sabemos que todo ojo le verá,
¿verdad que sí? Pero imagínate ser la primera persona que mira a Jesús venir, es un gran privilegio. Ella lo pudo disfrutar. ¿Entiendes? La primera vez que miró a Jesús fue liberada de sus 7 demonios. Y la segunda vez que miró a Jesús fue resucitado Jesús de la muerte. Wow. 2 cosas tremendas, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque se dedicó su vida a mostrar su gratitud a Dios. Pueden ver grandes cosas en sus vidas, grandes. Con el simple hecho de decir, Señor, quiero mostrar mi gratitud a ti. Quiero hacerlo grande, ¿verdad? Ella no pensaba en estas cosas, pero gracias a Dios que lo hizo con un corazón sincero y Dios le permitió ver estas cosas, ¿verdad? Por eso Tito capítulo 3, ¿qué nos dice ahí? Versículo 8. Por eso Pablo le dice, ¿verdad? A los hermanos, y les dice en Tito capítulo 3, versículo 8, ¿qué dice ahí? Sí. Tito capítulo 3, versículo 8. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios proceden que hacen buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a nosotros. Notemos, el mismo pensamiento tenía Pablo, ¿verdad? Primero les da en el capítulo 1, esto viene de Dios. En el capítulo 2, esto deben ser los ancianos, esto deben ser los jóvenes, esto debe ser toda la iglesia. Y luego en el capítulo 3 les dice, esto éramos nosotros, recordándoles, ¿verdad?, de dónde habíamos venido. Y dice, y la mejor manera de poder mostrar nuestra gratitud para todo esto es como, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, ¿verdad? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermanos, cuando María Magdalena regresó y les dijo a los discípulos, he visto a Jesús resucitado, ¿le creyeron? ¿Sí? ¿Sí le creyeron? ¿Por qué le creerían? La palabra de la mujer no era tan fuerte en ese tiempo en la historia, pero ¿por qué sí le creyeron a María Magdalena? Era buen testimonio. Andaba ahí con ellos. ¿Se fijan? Y cuando hablaba de acuerdo a la palabra de Dios, se enfocaba en las cosas de Dios, hacía las cosas de Dios. Entonces, cuando ella viene con el anuncio, dijeron, a ver, déjame, vamos a la tumba, vamos a la... ¿Entiendes? Sí, o sea, le creyeron. ¿Y qué querían? Querían ir a ver a Jesús. Querían ir a ver a Jesús resucitado. ¿Verdad? Muchos dicen, no, es que no le creyeron. No, sí le creyeron y por eso arrancaron. Querían ver a Jesús. Querían confirmar ellos también lo que Dios les había dicho a través de la palabra. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que es importante esto. Bueno, es que sí, también, mi hermano, hay que tomar en cuenta que no le creyó, o no pudo haberle creído, pues no va. Sí, exactamente, que era el único que no estaba ahí. Todos los demás creyeron. Sí, cuando ya Cristo se aparece, ¿verdad? Tomás era el único que no estaba allí. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad?, que era una mujer que andaba activa, era una mujer que mostraba su gratitud y no nomás servía a Jesús, sino que también los servía a ellos y servía a todos los que andaban allí, ¿verdad?, hombres o mujeres. Entonces, mostraba su gratitud a la iglesia, mostraba la gratitud a los discípulos, mostraba su gratitud a todas las personas. Era una persona que cambió totalmente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque tal vez antes de los 7 demonios a lo mejor no era ese tipo de persona ella. A lo mejor su enfoque, ¿verdad?, era otro. Su pensamiento era otro. Pero una vez que Cristo la libera de esos 7 demonios, su enfoque fue otro. ¿No? Sí, hermano, también tenemos que analizar y saber también de la escritura, ¿verdad? También nos lleva a un punto más claro también, ¿verdad? Que ella es como utilizada también para mostrar el poder de nuestro Señor Jesucristo, el Dios en Cristo, y así de igual manera, ¿me entiendes? O sea, su gloria, ¿verdad? Su gloria, su poder, porque actúa en ella, sacando los demonios. Ella cree y sirve, ¿verdad? Luego, a través del proceso, pues llega al punto, ¿verdad?, de que le iba sabiendo decir también, en su forma de predicar también, o sea, que él iba a llegar a morir.
y allí su gloria se manifiesta cuando Él resucita, ¿verdad? Y hace real, y por eso es que esta mujer también entiende de todo lo que venía escuchando también igual que los apóstoles. Por eso también los apóstoles inmediatamente cuando a él le llega la noticia, pues también llega en sí, les cae el 20 a todos. Sí. Dice, sí, ok, sí te creemos, por lo mismo. Deberían de haber estado allí en la tumba esperando el momento que Jesús resucitara, y la única que estaba allí era María, María Magdalena. Entonces, en sí, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, pero gracias a su devoción de demostrar gratitud, ella estaba allí, ¿verdad? Ella, ¿para qué fue la tumba? Pues nos podemos imaginar que para limpiar, ponerle flores, para eso, para aquello, pero en sí deberían de haber estado todos allí esperando. Oye, dijo que al tercer día iba a resucitar. Deberían de haber estado todos ahí esperando el momento, ¿verdad que sí? Pero María Magdalena era la única que estaba. Y gracias, por eso digo, gracias a su devoción de mostrar gratitud, Dios la bendijo. Dios la bendijo de esta manera, ¿verdad? De poder ver a Cristo resucitado. De poder ver, ¿verdad? Ser la primera persona, tener ese privilegio y mostrarnos, ¿verdad? Aquí es donde empezamos a ver cómo es que Dios siempre ha obrado y siempre ha ayudado a las personas a entender que las mujeres no son menos en el ministerio. Entonces es importante esto entender, que tienen su lugar muy importante en el ministerio de Dios. Tienen un lugar muy necesario, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver con esta primera persona, es lo que vemos, ¿verdad? Que usted se dedica a mostrarle gratitud a Dios por la salvación que usted ha recibido. Hey, grandes cosas van a venir hacia usted. Grandes cosas, ¿verdad? Que usted a lo mejor va a decir, no sé cómo sucedió esto, pero Dios obra en usted. Dios va a darle la oportunidad de ver grandes cosas manifestadas en todas las cosas que usted haga en esta vida. Y es importante esto. Y ahora, no sería ilógico, fíjense en Hechos capítulo 1, no sería ilógico decir que fue una de las mujeres que estuvieron presentes en el inicio de la iglesia. No se menciona su nombre, pero si siempre andaba con los apóstoles, fíjense en Hechos capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice ahí? De todos estos perseveraban unánimemente en oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Noten ustedes, sería ilógico decir que ahí estaba María Magdalena, no se menciona por nombre, pero si siempre estaba donde estaban los discípulos y después de ver a Jesús resucitado, sería lógico pensar que María Magdalena estaba allí. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella estaba siempre cerca, atenta, mostrando. Dijo, ahora ¿qué es el siguiente capítulo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Verdad? Ella entendió cuando Cristo se le apareció a Tomás y le dijo, ¿verdad? Benditos los que no me han visto y que han creído. Ella creyó, tal vez estaba allí cuando se estaba despidiendo Jesús de sus discípulos. Porque nos enfocamos mucho en los discípulos, pero en los apóstoles, pero ahí estaban las mujeres también. Ahí estaban. Estaba María siempre atenta, su madre. Estaban otras mujeres siempre atentas al rebaño. ¿Necesitaba la iglesia del primer siglo a las mujeres, sí o no? ¿Necesita la iglesia a las mujeres el día de hoy? Bien, ¿fijan? Son importantes dentro del rebaño. ¿Verdad? Hay veces que pensamos, y tristemente se ha demandado mucho, se ha dicho que las mujeres, ¿verdad? Como que nosotros queremos oprimirlas, pero no, necesitamos de ellas. Necesitamos de su servicio, necesitamos de su gratitud, necesitamos de su esfuerzo delante de Dios. Entonces no sería ilógico decir que ella estuvo ahí y sus pasos dejaron un hermoso ejemplo a seguir. ¿Qué ejemplo podría usted mostrar? Bueno, un ejemplo de gratitud. ¿Cómo va a mostrar su gratitud? Usted defina eso. Usted defina eso, ¿verdad? ¿Cómo va a mostrar su gratitud? Usted defina. Muchas mujeres lo mostraron, ¿qué? Dando de sus bienes a la obra, como lo hicieron otras mujeres, ¿verdad? Otras dijeron, le voy a dar mi tiempo a Dios, como lo hizo María Magdalena. Entonces, usted defina cuál es la mejor manera de mostrar su gratitud por lo que Dios ha hecho por usted. Y la mejor manera es obedeciendo, ¿qué? Entre todas, el Evangelio. ¿Se fijan? Es la mejor manera de ser salvo. La mejor manera es recibir el Evangelio y servirle a Dios por el resto de sus días a la honra y gloria de Dios.
Es importante entonces obedecer el Evangelio. No es algo que nomás lo ponemos nosotros porque, no, es que eso nomás se les ocurre a ustedes. No, es algo de Dios. Es algo de Dios mostrar nuestra gratitud a través de la obediencia. ¿Y qué debemos obedecer? El Evangelio. Ahora, después del Evangelio, hay que vivir una vida. ¿Una vida qué? Nueva. Noten Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, dice el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Tuvo una vida nueva María Magdalena después de que Cristo la salvó de esos 7 demonios? Sí, ¿se fijan? Entonces, hay vida nueva, hay una vida hermosa cuando obedecemos el Evangelio y decimos, de aquí en adelante, Señor, te voy a servir, voy a hacer todo lo posible para mostrar mi gratitud hacia ti. ¿Por qué creen? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes. ¿Por qué? ¿Por qué debemos seguir constantes? Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Noten ustedes, creciendo en la obra del Señor siempre. Quiere decir que siempre hay algo más que hacer. ¿Se fijan? Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Imagínense en María Magdalena si le dijeron, oye María Magdalena, ¿fue en vano todo lo que tú hiciste para mostrar tu gratitud a Dios? Nosotros tenemos nomás como quien dice una luz de lo poquito, ¿verdad? Que fue bendecida. Pero ella nos podría escribir tal vez un libro de todas las cosas que ella vio, experimentó, ¿verdad? Sintió, se edificó en muchos aspectos, su crecimiento, poder proclamar la palabra de Dios. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que la gran comisión solamente es para los varones. No. Para todos en igual, ¿verdad? Sí, hermanito, también otro mensaje, pero tan claro, ¿verdad? Bendito Dios, ¿verdad? Nos trae eso a nuestro entendimiento, ¿verdad? Podemos decir que ella lo hacía con hechos. En cambio, por decirlo así, los apóstoles de verdad lo hacían, ¿verdad? Porque fueron enseñados, vamos a decirlo así, ellos predicaban el Evangelio. Ella no podía predicarlo, ¿verdad? De la forma como tal vez el hombre lo hace hoy en día, pero ve que ella lo vino enseñando, o sea, que el servir a Dios desde un principio, ¿verdad? Ella, vamos a decir que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, sacarle los demonios, para ella, o sea, en ese momento simboliza un bautismo para con nosotros cuando llegamos al arrepentimiento, ¿verdad? Por decirlo así, y a través del bautismo nosotros volvemos a ser nueva criatura. Desde ese momento vamos a buscar cómo mantenernos limpios de la presencia de nuestro Señor. Pues ella con sus hechos lo demostró. O sea, fue restaurada, por decirlo así, transformada, perdonada, en ese momento que Él saca los demonios, y ella con su gratitud al entender lo que Él llegó o nos vino o nos trajo, ¿verdad? Las palabras de Dios. ¿Y qué debíamos de hacer? Ella lo hizo hasta sus últimos días, sirviéndole, siéndole fiel, y eso es lo que nos trae la misma enseñanza hasta el día de hoy, el serle fiel a nuestro Señor, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin, llegar hasta el fin de nuestros días, sirviendo en el camino correcto. Y también en la palabra, hermano, ¿verdad? Le comparto también esto, también en la palabra, pues ustedes recuerdan a la mujer samaritana, ¿verdad? Ella regresó diciendo, está el Mesías aquí, ¿verdad? Entonces, también en palabra, porque yo digo, me imagino personas que la conocían a ella, oye, ¿por qué haces esto? Y como mencionaba en la mañana, no tienes que elaborar un sermón, ¿verdad? Simplemente con decir, hago esto por mostrar gratitud a Dios, porque mira, Él me liberó de esto y medio. Y eso es predicar, ¿se fijan? Eso es predicar, no es nada más pararte en un púlpito, sino donde sea que estemos, con quien sea, los familiares, quien sea, ¿verdad? Que nos pregunte, que estemos hablando de lo que sea y de repente digas tú, oye, ¿has considerado Dios? ¿Verdad? Entonces, ella se enfocaba, ¿verdad? En mostrarle gratitud. Imagínense a alguien ahorita que fuera sanado 100%, que realmente fuera sanado 100% del cáncer. Imagínense a alguien. Y alguien viniera a preguntar, oye, ¿cómo fuiste sanado? ¿Lo diría o no lo diría? ¿Verdad que sí? Ahora imagínate a María Magdalena. ¿Me entiendes? Entonces,
¿Callaría María Magdalena en decir cómo fue sanada? Tampoco, ¿se fijan? No entendía todas las cosas, tal vez, pero ella explicaba lo que iba en su crecimiento espiritual al lado de Jesús. Desde el momento que ella fue sanada hasta el momento que ella murió, su crecimiento espiritual nunca dejó de crecer. ¿Se fijan? Y ella siguió sirviendo al Señor, siguiendo haciendo su voluntad delante de Dios. Y eso es lo bonito. Por eso digo que dejó un gran ejemplo a seguir, ¿verdad? Un ejemplo a seguir, a mostrar esa gratitud, a decir, Señor, yo quiero todo contigo, porque yo sé que no es en vano. No es en vano alabarte, no es en vano glorificarte, no es en vano amarte de la manera que te amó María Magdalena, ¿verdad? No es en vano. Y nos da un gran ejemplo también a nosotros, porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho la mitad de lo que hizo María Magdalena? Tal vez, ¿verdad? También nos da ejemplo a nosotros, ¿verdad que sí? Porque a lo mejor tantas cosas que hizo ella que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Servir al Señor, mostrar gratitud, crecer en gran manera, hacer las cosas mejor delante de Dios y saber, ¿verdad? Cómo podemos mostrar esta gratitud delante de nuestro Padre Celestial y saber que hay bendición y no quejarnos. Yo no miro a una María Magdalena quejarse en ningún aspecto. Al contrario, ¿verdad? Ella se gozaba en servir, se gozaba en mostrar, se gozaba en administrar, se gozaba en formar parte de aquellas que andaban al lado de Jesús, se gozaba de formar parte del ministerio de Cristo, se gozaba en andar parte con los que seguían a Jesús, se gozaba. Eso es bonito, ¿verdad? Regocijados siempre. Otra vez os digo, regocijados. Filipenses 4:4, ¿verdad? Y por eso que decimos, hay que gozarnos. Ellos se gozaron y nos dan un gran ejemplo, ¿verdad? Y espero en Dios que esto les ayude a entender, ¿verdad? Que hay mucho trabajo en la vida del Señor. Y gócese cuando lo hagan, ¿verdad? Gócese como lo hizo María Magdalena. Y créame que Dios la va a bendecir. La va a bendecir grandemente. Hay que estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado. Y gracias.